Bienvenidos, bienvenidos a su programa Con Esencia. Pues bien, estamos transmitiendo este programa Con Esencia que es para usted. Lo estamos transmitiendo desde las magníficas instalaciones del Club de Golf Pulgas Pandas de Aguascalientes, México. Pues bien, este programa del día de hoy se enaltece con la presencia, pues fíjense nada más, ¿de quién? Buenas tardes, Jorge Bachiller, estoy en representación de Viñedo Santa Mónica, un viñedo que está ubicado aquí en Aguascalientes capital y obviamente demostrando los vinos, lo que se está haciendo hoy en día aquí en Aguascalientes. A sus órdenes. Y con Luis Fernando Sánchez, matador de toros, de aquí de Aguascalientes. Pues bien, el día de hoy, pues es muy grato hablar, decir, don Jorge, acaba de terminar la feria de San Marcos, ¿verdad? Y dentro de esta gran feria que cada día crece más y vienen muchísimos visitantes, ¿verdad? Afortunadamente es un ambiente muy bonito la feria, ¿verdad? En todo la feria un ambiente muy bonito. Lo que ofrece, vimos un pabellón muy digno, muy agradable. Oiga, la estructura muy ad hoc de los vinos. ¿Qué nos platica de eso, don Jorge? Bien, don Ambrosio, mire, el pabellón de vinos realmente se construyó en un tiempo récord, 3 semanas, y obviamente le está dando una digna representación al tema vinícola de Aguascalientes, que ha crecido enormemente, y en este último año, en esta feria, tuvo el acierto del gobierno, CEDECID, el secretario Esaú Garza, de CEDECID, a tener estas instalaciones dignas, y yo estuve presente en ese pabellón y obviamente la gente reconoce el esfuerzo que hizo el Estado y más bien la gente de fuera de Aguascalientes le gustó mucho el tema vinícola y tener unas instalaciones dignas como antes no las tenía. Obviamente este entorno es el pabellón de vinos que no solamente va a estar abierto en feria, sino va a estar también abierto para futuras las vendimias que están próximamente a elaborarse, se van a hacer ahí catas y maridajes y obviamente da un entorno también, un significado de lo que anteriormente fueron los talleres de ferrocarriles. La estructura es de madera 100%, pero son travesaños que están amarrados como si fuera una estructura de un taller, vamos. ¿Sí? Entonces le da esa evocación a lo que ferrocarriles representa también para el estado de Aguascalientes. Claro, y sí. Este lugar pues va a estar fijo, ya no va a ser solamente en ferias, sino se va a ver en futuras ocasiones como vendimias, puede ser también en calaveras y otros eventos que puede haber aquí en el estado. Sí, oiga, don Jorge, allí, ahora en la feria, ¿cuántas casas vinícolas estuvieron ahí? Bueno, en el pabellón estuvieron 25 vinícolas o bodegas, sí, y más de 160 etiquetas en una isla que comercializaba eso. Las 25 casas que estuvimos, dábamos obviamente las características del vino, dábamos la degustación, las recomendaciones y obviamente invitábamos al tema vinícola a la gente, que como tal obviamente mucha gente desconoce pues, las características de un buen vino. En general lo que hicimos fue promover los productos que se están haciendo aquí en Aguascalientes y no son todas las que están presentes. Obviamente en tema de vinos Aguascalientes creció enormemente de 2020, que fue la primera ruta del vino, al día de hoy ha crecido enormemente, por decir son 28 bodegas vinícolas en el estado y más de 260 etiquetas que se han sumado a este proyecto. ¡Qué barbaridad! No, qué bueno que esté floreciendo, ¿verdad? El vino, y es vinos nobles y generosos de la tradición de Aguascalientes. Es correcto, yo estoy aquí en Viñedo Santa Mónica también haciendo esta promoción, pero obviamente los vinos de Aguascalientes pues ya tienen realmente conocimiento mucha gente de la calidad, porque no solamente es el hacer por hacer vinos, muchos vinos están ya premiados internacionalmente. Santa Mónica tiene 2 vinos, este vino que es un vino joven, vino joven
que es Cabernet Sauvignon, pero obviamente este vino ya fue premiado en 2023 con una medalla. ¿Sí? Magnífico. No, pues es de mucha tradición los vinos aquí en Aguascalientes, ya de muchos años, claro que sí, como no, de mucha tradición como la fiesta brava, Matador. Tanta tradición que hay en Aguascalientes que está enraizado, ¿verdad? La tauromaquia en Aguascalientes. Usted como matador, pues ampliamente reconocido, platíquele al público cómo es de que nace en usted el ser torero. No, bueno, pues yo desde que tengo uso de razón, pues veo toros, ¿no? Mi papá siempre nos llevó a corridas desde niños, nos llevaba a ganaderías. No había otra cosa más que ser torero, ¿no? Yo creo que mis dos hermanos, mi hermano más grande y mi hermano más chico, pues matadores de toros. Y el otro, Juan Carlos, el otro que es el más chico, que ya le llevamos varios años, también ese nomás llegó a novillero. Pero vamos, pues era toros, ver toros todos los días. Yo creo que pues de ahí nació la afición y no había más que ser torero. Sí, aquí, Matador, me voy a permitir un paréntesis. Usted nombró que su señor padre los llevaba pues a ver las corridas, las llevaba a las ganaderías, pero debo decirle que yo soy testigo de su señor padre que fue torero. Sí, cómo no. ¿Verdad? Él, pues, su nombre, el señor José Sánchez, y en los carteles Joselete. A mí, bueno, pues tuve la fortuna, ¿verdad?, que nuestro Señor me permitió verlo, lo vi torear desde la década de los años 50. Pues nuestro admirado Joselete, él fue un torero fino, clásico, de arte, de elegancia. Ahora sus hijos y sus nietos, pues también tienen esa clase, ¿verdad? No tan solo decir el mismo estilo, no, la clase, porque como lo fue, y que felizmente, Dios gracias, está entre nosotros, nuestro muy querido Joselete, torero clásico. Yo lo vi torear, nadie me lo contó, y no una ni dos, varias veces. Inmediatamente su clase, su estilo, qué bonito. Ustedes felizmente, a Dios gracias, heredaron esa clase, ese arte. Y luego ya usted entonces ya de niño dice, pues yo también voy a ser torero. Sí, sí, lo que heredamos también fue la gran afición que tiene mi papá, ¿no? Es un hombre que vive para los toros. Ahorita ya la edad que tiene 93 años y vive para los toros. O sea, él todos los días quiere ir al rancho, quiere estar viendo los toros, quiere ir a ver las vacas. Es un hombre con una gran afición, ¿no? Y afortunadamente nos inculcó ese amor y ese cariño y ese respeto al toro bravo, y todos lo tenemos, todos en la casa. Sol, mi hermana, nietas y nietos, todos le tienen un respeto y un cariño al toro bravo. Claro que sí, cómo no. Y sus inicios, ya como dar los primeros pasos en el arte de torear, ¿cómo fueron? Yo al principio, yo de niño, yo no quería ser torero. Primero empezó Ricardo, mi hermano, y luego Martín, que era más chico que yo, pero yo no quería ser torero. Me gustaba, iba a los tentaderos y me gustaba salir en las becerras, pero que yo dijera que quería ser torero, no quería. Fue como hasta los 16 años que me entró la cosa de querer ya ser torero, de decir, bueno, yo quiero ser torero. Salía, yo toreaba las vacas antes, pero ya así de decir quiero ser torero como hasta los 16 años, cuando Ricardo empezó a los 7, 8 años y Martín, mi hermano, igual a los 6, 7 años. Pero ya empecé pues a los 16 ya grande para decir quiero ser torero. Y de ahí empezó el bien, toreé alrededor de 80 novilladas en un lapso de 3 años y hasta la alternativa. Y bendito sea Dios, pues fue una carrera bonita que disfruté mucho, que gocé muchísimo, conocí muchas personas, triunfos muy importantes en plazas de primera. Vamos, creo que fue una juventud
fue extraordinaria, me formó como hombre, fue tenerle un respeto al toro bravo, el respeto a mis compañeros. Creo que el toreo es una profesión que madura muy pronto a la persona, al hombre, y te enseña muchísimas cosas, te enseña a darle valor a la vida. Es una profesión muy bonita, muy difícil, como les digo yo a mis muchachos de la escuela, que es una profesión muy difícil, pero una profesión muy bonita, te enseña unos valores muy importantes que ocupas para ser feliz en la vida, valoras los esfuerzos de tus padres, en fin, es una carrera muy bonita si la tomas por el buen camino. Si te desvías, que es muy fácil de desviarse en esta profesión, pero si estás encaminado por un camino del bien, yo creo que es una profesión muy bonita. Claro que sí, cómo no. Y ahorita nos dice una cosa muy importante, ya cuando es un jovencito, ya de 16, 17 años, cuando usted ya siente, vamos a decirlo, el llamado a esa profesión, yo creo que usted se pensó muy seriamente, se apartó, y fue cuando ya decidió tomarlo, porque vimos desde sus inicios como novillero, usted ya era todo muy formal. Por eso yo digo, debió haber sido así, ¿verdad? Cuando usted dice que ya sintió, que aceptó ese llamado, pues ¿no? Tomó esa responsabilidad. Sí, desde luego esa es la educación que nos dio mi papá, ¿no? Desde niños siempre hemos oído que es una profesión difícil, y si antes era difícil, ahora es mucho más difícil para ser torero, pero si tomábamos esa decisión tenías que tomarla con responsabilidad, sabías que te estás jugando la vida. Siempre mi papá nos dijo aquí, sabes que si quieres y sales a torear estás jugándote la vida, novillos chicos, grandes, hasta el más chico te puede hacer daño. Sí, el peligro es latente. Sí, entonces la profesión pues había que respetarla, y si cada vez que ya cuando tomas toda esa decisión tienes que tomar esa responsabilidad, tienes que tomar la cosa muy en serio, y querer mucho a la profesión, no tener una gran afición, entregarte totalmente a esa profesión. Por eso es tan difícil, porque tienes que estar entregado, tienes que pensar en el toro las 24 horas del día, estar pensando en eso y entregarte. Sí, es cierto, tanto cualquier descuido fuera del ruedo como dentro del ruedo es lo mismo, desviarse. Sí, desde luego. Y entonces sí, bueno, pues así son las cosas. Y oiga, don Jorge, habló de un vino premiado. ¿Cómo ve lo corremos tantito ahorita? Claro que sí, don Ambrosio. También tenemos un Merlot también crianza, el que usted es diga. El mejor vino que tiene, bueno, el viñedo, son 2 etiquetas, pero obviamente les platico un poco, el viñedo es joven, tiene el cultivo 13 años de existencia, pero como tal ya los vinos tienen ese terroir que es Aguascalientes, con calidad, y obviamente ha sido beneficiado con una medalla en 2023, una medalla de oro, y es lo que vamos a degustar ahorita. El viñedo como tal es pequeño porque está en una zona residencial de Santa Mónica. Santa Mónica es un desarrollo habitacional que está al sur de Aguascalientes, y dentro de este desarrollo está Reserva Santa Mónica, donde está 1 hectárea de cultivo de esta uva Merlot. Y es un Merlot crianza que se vinifica en el Centro de Valor Agregado, que está aquí en Cocío, bueno, en Rincón de Romos, que somos vid, que es donde la mayoría de productores que no tienen equipo hacen ahí su vino. Obviamente es el que vamos a degustar ahorita. Vamos a... ¿Qué viene siendo este? Merlot crianza por los 13 meses de existencia en barrica de primer uso americana, más 6 meses estabilizado en botella. Esa estabilización va evolucionando el vino poco a poco, como un torero, como un novillero que va creciendo. Claro. Se va guardando esa parte. Don Jorge es un gran aficionado a los toros. Ahí lo vemos siempre, siempre en el tendido. Y pues dando esta también participación para que esta parte no desaparezca, y obviamente hacer una afición para las nuevas generaciones, que pues también hace falta mucho ese conocimiento y la explicación que se le puede dar como aficionado. Sí, desde luego. No es fácil ser un buen aficionado. No es fácil, no es fácil.
Sí, a mí me dicen, oiga, que si sabe usted de toros y todo. Dije, miren, yo vengo y me siento a ver los toros. La cosa es así, ¿verdad? Digo, la fiesta brava es tan noble, tan generosa, es una madre que día a día nos enseña algo nuevo. Siempre. Nunca nos dice una cosa repetida, muy noble, muy generosa. Y dice, ¿de qué viene? Dijo, vengo a aprender. Vengo aquí a estar y a aprender. Oiga, pues ya toda la vida, ¿verdad? Ya de 100 años y dije, soy estudiante, estoy aprendiendo aquí. La fiesta brava, noble y generosamente me acepta, me enseña diario, pues yo con gusto y con agradecimiento. Claro. Siempre que hay que ir a la plaza, siempre a tratar de aprender. Porque siempre aprendes. Todavía uno de matador de toros vas a un festival con muchachos que están empezando y algo te van a enseñar. Sí. Cuando vas con esa cosa de a ver qué veo, voy a aprender, y siempre a un muchacho nuevo que está empezando le has de ver algo que aprendes. Sí, el aprendizaje, a eso voy. Bueno, pues vamos a... Pues es igual en el tema de los vinos. También nunca acaba uno de conocer, de saber más de vinos. Y obviamente el tema a nivel mundial es, para muchos es una cultura el vino. ¿Lo es? Lo es como tal. Y obviamente Matador pues siempre he seguido ahí su carrera y esa rivalidad que tuvieron también. Pues no rivalidad, sino en épocas con los Armillita, que eran... Sí, pues era una rivalidad, ¿no? Bueno, es el tú por tú que se dice la gente del pueblo. No, pues es que es un... Sí, pues toda una dinastía. Una dinastía y obviamente bien llevada, porque ambas familias son grandes, de tradición y obviamente de abolengo. Y luego usted, Matador, en ferias de San Marcos, en la Monumental, resultaba ser usted el triunfador. Está bendito todo sea Dios, catalogado. Sí, tuve tardes muy buenas aquí en Aguascalientes, bendito sea Dios, sí, tuve tardes muy bonitas. Y en México, sobre todo. En México, Tijuana, Guadalajara, pues bendito sea Dios, ¿no? Fue una carrera muy bonita. Ahora, de triunfos, en la temporada pasada, ¿verdad? En la de abril, de su hijo, este muchachito, él fue el triunfador. Sí, anda bien el muchacho. Sí, bendito sea Dios, sí, muy bien. Sí. Y vuelvo a decir, y lleva la clase, el sello de los Sánchez, la elegancia de Joselete, allí está, sigue. El de herencia. Es lo maravilloso. Digo, a mí me tocó verlo desde los años 50, cosa que le agradezco a nuestro Señor, ¿verdad? Y luego me dicen, ¿a poco usted tiene tantos años? Y dije, no, pues no paso de 20, unos 22, 23 años, ¿verdad? Pues bueno, pues... Le tocó verlo. Me tocó verlo. Es una cosa que pues no es, si no es de cronología, bueno, pues me tocó verlo y eso sí, como dicen, fue en suerte. De suerte. Dicen los gitanos, vamos, hombre, que fue cosa de suerte. Así y es. Sí, bueno. Pues salud, enhorabuena. Salud. Como tal, los vinos también tienen una esencia muy propia, muy particular, y yo les platico que Aguascalientes en este tema hay grandes vinícolas, no todas pueden ser las mejores, o sea, hay viñedos que no son reconocidos, productores independientes que tienen etiquetas particularmente buenas, porque se esmeran y toda su vida han trabajado en el campo. Sí, hay que ver que Aguascalientes en el tipo de, o en la cosecha de la uva, hay uva para mesa y hay uva para vino. Sí. Pero obviamente Santa Mónica eran cultivos de uva de mesa, sí, no todo era para vino. Ya en 2015, 2018 empezaron a migrar todos a varietal, que es la uva que se hace para el vino. Pues, es más chica, ¿verdad? Es más chica, más ácida, más astringente. Es muy diferente. Con la uva de mesa no puedes hacer un vino. Sus azúcares no son tan potentes y no se puede hacer del jugo de la uva, no se puede hacer alcohol, vamos. Es una fermentación. Sí. Oiga, don Jorge, en Aguascalientes desde épocas pasadas, aparte de sus excelentes
vinos, como en ejemplo lo que nos está ahorita presentando. También cobró mucha fama los brandies. Es correcto. Ahorita, ¿cómo anda la producción en brandy en Aguascalientes? Bueno, la producción de brandy en Aguascalientes, todavía al día de hoy hay una vinícola que es Casa Leal, que hace un brandy de casa. ¿Sí? Obviamente el antecedente o lo que mayor recuerda a la gente es el brandy San Marcos, que esto fue en los años 58 más o menos, cuando dio el inicio don Nazario Ortiz Garza en traer en ver las tierras de Aguascalientes propicias para el cultivo de la vid, y él trajo mucha inversión como Casa Pedro Domecq a establecerse aquí a Aguascalientes. Eran cultivos de uva, obviamente enfocados al brandy. El brandy como tal sí tuvo una época dorada, se puede decir, en los años 60, 70, 80. Al día de hoy pues ya no forma parte de ese consumo masivo que había anteriormente. Se ha desplazado pues por bebidas como son el mezcal, el tequila, destilados que obviamente despuntan ahora, y el brandy todavía tiene un segmento, pero ya en menos producción. Sí, obviamente lo que se manejaba aquí pues era la uva para el brandy, y obviamente pues, los destilados tenían mayor potencia. Para hacer una botella de brandy se ocupaba el eslogan que usaba San Marcos de 7 kilos de uva en cada botella, y era casi lo que se ocupaba para una producción. Y hay que ver, para que un vino de mesa tenga pues, calidad, no se ocupan ni 2 o 3 kilos para hacer una botella de vino. Obviamente son menos graduaciones alcohólicas, pero tenemos ya algo más de moda, se puede decir, más en tono de entrar al tema vinícola, y no solamente en México, a nivel mundial. Sí, también hay que recordar, ¿verdad? Y también como testigo de la historia, ¿verdad? Dije, bueno, dije, pues soy un viajero del tiempo. Vienen de brandies aquí en Aguascalientes, otros que alcanzaron mucho renombre en los años, desde los 50 hacia los 60, el brandy Montoro, que incluso traía en etiqueta que decía coñac. Era de los viñedos de don Filemón Alonso Muñoz. Y entonces ahí pues las tierras aquí del Cariñán pues eran las mismas, y de allí ya salieron también otros muy buenos, el Parián, el Blasón, entre otros, Fontenac, y entonces eran brandies excelentes. Hay muchas anécdotas que fueron confundidos con verdadero coñac, y eran muy buenos brandies. Claro, llega el brandy San Marcos con gran empaque de publicidad, muy bueno, salió muy bueno. Es correcto. Salió muy bueno el brandy, según yo, como catador, pues no dejé pasar ni uno. Y entonces dije, sí, desde el Montoro, que era excelente. Fue una época dorada en esta parte, porque anteriormente, hoy en día son las vendimias, pero anteriormente había una feria de la uva, que se celebraba año con año, y en Aguascalientes lo que retoma la gente es que se regalaba mucho producto acá y a pie de calle, mucha uva. Incluso aquí Pulgas Pandas eran viñedos también. Sí. Y obviamente ese entorno, en la Feria de la Uva, se coronaba una reina de la uva, y venían personajes en su momento como era Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, a estos eventos culturales. Obviamente todo eso terminó. Al día de hoy pues lo que se reconoce en brandis pues es Casa Pedro Domecq, Brandy Torres, existía también el Bobadilla 103. Sí, también. Pero pues obviamente ya ahorita la gente pues ya lo toma como un recuerdo, y hay mucha gente que todavía tiene ese gusto por el brandy. Pero yo siempre, no es que recomiende, pero el vino contrae y hace que la gente retome una cultura, una esencia. Sí, claro. Sí, por las propias características del vino, que contiene muchos antioxidantes, que pues obviamente hay que decir que en Europa el alto consumo es precisamente por eso. Consumo per cápita de cerca de 40-42 litros per cápita, siendo que en México no tenemos ni 1,4 litros per cápita en consumo. Entonces ha crecido, pero todavía estamos en pañales. Falta todavía. Sí. Y ahorita que dice usted, don Jorge, de la Feria de la Uva, ¿verdad? Recuerdo una feria,
bueno, claro, falta nada más confirmar allí abrir mis archivos, pero allá por el 58 hubo un festival lo de la uva, de la Feria de la Uva, y organizaron un festival taurino, y que entonces pues caray, lo encabezaba nada menos que Silverio Pérez, y también ahí pues Eduardo Solórzano, Carlos Arruza, entre ellos y todo. Y en ese momento dije, bueno, pues aprovecho en verlo torear, aunque fuera ya en festival, por ejemplo, en el caso a Silverio Pérez, ¿verdad? Que pues desde fines de los años 40 oíamos en la radio el pasodoble Silverio, las personas mayores que platicaban todas sus hazañas y todo, en las revistas y todo, pues Silverio era. No, dije, pues esta sí no nos la perdemos, fuimos, ahí lo conocimos. Y hay pues anécdotas, ¿verdad? De que cuando él aparece en la puerta de cuadrillas, ¿verdad? Trae un traje corto andaluz. El público, todo, la plaza de Todos San Marcos, obviamente, todos se pusieron de pie. Y un torrente de aplausos, todo. Entonces él, pues obligadamente, moralmente, se adelantó, todavía no partía en plaza, se adelanta y todo el público aplaudiéndole y todo, pues lo agradece. Y cuando estaba toreando, ¿verdad? En ese momento todavía no estaba establecido, porque en los 50, cuando yo llego a la fiesta brava, que es a principios de los años 50, amanecía la década de los 50, no estaba permitido tocar música, ahí no estaba permitido, porque era la concentración. Haga usted, ¿qué es lo que va a torear? Hágase usted. Cada público era un juez. Haga su trabajo. El ole sí se permitía, pero la música no. Y él, cuando empieza a torear, la banda empieza a tocar en Silverio Pérez. Okay. Fue una cosa muy buena, cosa que también él agradeció. Digo, son anécdotas, ¿verdad?, tan bonitas, de recuerdos y de todo. Allí va, porque era en el cartel, allí está, Feria de la Uva. Okay. Y entonces, felizmente en mis archivos. Eran en el mes de agosto, era la... sí, correcto. Sí, las cosechas se dan en agosto, septiembre, que es cuando la uva ya termina su ciclo de vida y se hace esa vendimia en los viñedos. Cada uno hace actividades tanto culturales, musicales y todo en relación a la vid. Pero sí es la culminación de todo un año, y ya después la uva descansa, duerme 5 meses, que le llaman dormancia, ya no se toca para que retome fuerzas y esencia para el próximo año. Es por eso que es un ciclo anual nada más, y como dicen, agosto, septiembre es cuando se hacía esa feria de la uva. Oiga, mejor que ahorita cuando estamos hablando de lo del vino y todo, todavía me parece que en algunos viñedos aquí en Aguascalientes para esas fechas se hace el clásico pisado, ¿verdad? Claro, todo bueno es una esencia natural, se hace obviamente con su uva de mesa para hacer la extracción de los jugos. Se hace en un lagar, que es obviamente la esencia para sacar los jugos, tanto se usaba para la manzana, para la sidra, o los olivos para hacer el aceite de oliva. Mencionando eso, pues Arturo Macías, en lugar de tener viñedos, tiene olivos, y hacen esa experiencia, bueno, en los viñedos, en la pisada de la uva. Es una tradición anual que se hacía, pero pues como tal va disminuyendo. Hoy en día se hace en una barrica a la mitad para tener más estética y menos desperdicio, menos merma, se puede decir, porque se cobra obviamente por el hecho del pisado, porque la uva como tal es un ser que se puede ocupar, pero bueno, esa parte... Perdón la ignorancia. ¿Y el gabazo que queda de la uva, ese ya no tiene otro beneficio? Se puede ocupar, obviamente, pero ya en su mayoría, como queda la intemperie y ahí en el contacto con el medio ambiente, se llena de avispa, de mosco y todo eso, pero sí se llega a ocupar. Hay muchas cosas en la uva de mesa, por decir, si no se ocupa, si no se vende por completo, hay
cuestiones artesanales como jugos, jaleas, mermeladas que se ocupan para esos productos de la uva de mesa. En su mayoría pues es la uva globo rojo, lo que se ocupa mucho para la plantación, vamos. Ahorita, don Jorge, se me viene también otro, a fines de los años 50, 58, 59, se hacía un aguardiente de uva de los vinos Pabellón. Okay. ¿Cómo es eso del aguardiente de uva? Que se dice, pues el aguardiente ya sabemos que viene por otra línea. Es un destilado, ¿no? Sí, pero estaba muy bueno, estaba muy bueno ese aguardiente de Pabellón, era muy sabroso. Bueno, Pabellón también tiene mucho cultivo de uva, hay que ver que la mayor parte de cultivos son hacia la salida a Zacatecas, sí. Lo que es Cocío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, y qué decir de aquel lado de Luis Moya, Cuauhtémoc, Ojo Caliente. Ahí es la parte donde florece más la uva. Y en cuanto al aguardiente, pues es un destilado también, obviamente esa fermentación se lleva más tiempo y obviamente ocasiona que sea más fuerte el destilado, vamos. Sí, porque ahí, bueno, pues en la etiqueta decía aguardiente de uva, Pabellón, sí. ¿Verdad? Al principio decía, pues un tipo de aguardiente, ¿de dónde viene o qué? No, pues de uva, y sí, bueno, claro que tenía un toque muy especial, diferente a un aguardiente de que caña. Provenga, sí, exactamente, sí. Tiene otro toque. Sí, son fermentaciones muy diferentes, pero obviamente llegan a un punto final que pues, es más destilado, más grados de alcohol. ¿Sí? Y como tal, pues hablando de este tema, pues también en meses pasados Aguascalientes reactivó o retomó el tema de el mezcal, que es una denominación de origen que se peleó por muchos años y actualmente ya se otorgó a Aguascalientes esa denominación de origen, que obviamente el mezcal como tal, oriundo de Oaxaca, pero se peleó y lo que es Tepesalá y Real de Asientos tienen grandes productores mezcaleros. Y es un tema que también pues ayuda mucho a tener otra expectativa de Aguascalientes como tal. Aguascalientes no solamente es la Feria Nacional de San Marcos, hay cuestiones hoy en día, haciendas que se están abriendo en el norte de Aguascalientes que son legendarias, que se están reactivando y retomando estos paseos enoturísticos entre viñedos, haciendas, balnearios incluso de los años 50, 60. Sí, no, cómo no. Ahorita que usted estuvo mencionando en qué áreas de Aguascalientes es propicio para el cultivo de la vid, por ejemplo, digo yo, es el tipo de tierra, de aire, de temperatura, sí. Como los rayos solares de declive, el viento que da por allí, todo eso todo contribuye. Se conjuga. Aquí en Aguascalientes tenemos una altitud de 1850 a 2000 metros, que es Cocío, lo más alto, que es muy benéfico para el cultivo de la vid. La vid no solamente se compone del agua, sino simplemente microclimas que pegan en la noche, que humectan todo el follaje. Para la uva se usa un riego a goteo, que obviamente son mínimos las cantidades de agua, pero obviamente nos beneficia mucho esos microclimas, la tierra como tal de Aguascalientes y pues obviamente el sol, que son de 12 a 14 horas al día, que dan muy buena proyección a la uva. Acá para el Cariñán, a la salida de Calvillo, hay tres, que son viñedos orgánicos, que es Bodega de la Parra, Tierra Tinta y Santosca, que tiene Bodegas de la Parra una denominación de viñedos orgánicos, que hacen un vino orgánico que obviamente es muy complejo, pero cuidan mucho el entorno de tierra, del cultivo y todo eso. Y es reconocido obviamente también por sus buenos vinos. Sí, pero precisamente el Cariñán y las tierras continuas, pues que todo eso era ya del área de San Ignacio y todo aquello, eran los viñedos de don Filimón Alonso, toda esa área. Sí. Y entonces, pues era muy propicio, ¿verdad? Allá en las fiestas lamentablemente desaparecidas, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar también, sin salirnos del tema de las bebidas, del Cariñán, San Ignacio y que todo,
pues son franjas de tierra que vienen siendo, como se dice comúnmente, es que es la misma manga. Sí, bueno. Le dicen a uno los lugareños, dijo, es que es la misma manga. En las fiestas de lo que era de San Ignacio, que es el último día de julio, se hacía una fiesta muy bonita, muy tradicional. A mí, gracias a Dios, la vida y el destino me dio la maravillosa oportunidad, antes de que cayera el telón del tercer acto, de ir a verla en los años 50. Se atesoró mucho de los años 50, mucho. Fue cuando vi torear por primera vez a sus papás. Se atesoró mucho en los años 50, fue muy pródiga esa década. Entonces, pues que fuimos a las famosas fiestas de San Ignacio. Sí. Era una fiesta muy bonita porque se hacía a campo raso. Y luego había muchos conjuntos musicales, muchos, con diferentes instrumentos, se hacía muy bonito, la gente los contrataba, iban muchas familias y entonces todos degustando, bailaban, cantaban, era pues todo un espacio muy grande, y se hacía un ambiente maravilloso y llevaban sus comidas, todo. Claro, había mucha bebida, mucha. Y entonces, pero lo que resaltaba era la famosa bebida del colonche, un fermentado de tuna roja, ¿verdad? Que viene haciendo la Cardona. Era un fermentado, claro, yo desconozco el proceso, pero sí se me indica, era un fermentado. Y ya de por sí, y sí llevaba alcohol. Claro. Pero, y lo vendían y llevaban en cantaritas, en cántaras. Pero ya una vez hacía el colonche, ¿verdad? Pues los asistentes, los parroquianos, y delante de mí, ¿verdad? Yo vi, en ese momento pues yo era un chamaco, ese nada más seguía lloviendo, ¿verdad? ¿Cómo que lloviendo? Pues sí estaba lloviendo, pero yo estaba con paraguas, yo no entraba a la lluvia, pues, ¿verdad? Y le vaciaban en botellas la bebida o sea que le revolvían para entenderlo. Sí. Lo mezclaban. Y pues sí se alteraba más el ambiente. Y entonces, pero en sí decían que era muy buen el fermento. Yo desconozco qué procedimiento llevaría, porque había cántaras y cántaras de colonche. Y ahí viene el detalle, una cosa insólita, que esto es para el registro de la historia de Aguascalientes. Que ya todos bailando, ahí las señoras con los señores, todos cantando, ya llegaba al clímax, eso de las 4 o 5 de la tarde, era el clímax. Porque empezaban desde temprano, Sí. Y lleno de muchísima gente y todo, y tomando y bailando, y jajaja. Y entonces, unos en jarro, no precisamente en copas, y todo en vaso, en jarro, todo, y jajaja. Y predominaba que todas las damas con vestido blanco, y pues muy bañadas con su pelo suelto, muy lindas las damas. Los caballeros predominaba generalmente las camisas blancas. Y ya en el ambiente, y jajaja, con el jarrito y todo, ¿qué? Sí, compadre. Y se aventaban y le llenaban, y yo en la espalda. Si usted llevaba mucha amistad con otra persona y no se la aventaba, usted se ofendía. Porque le habían hecho menos. Y luego dije yo, en ese momento, siendo yo un chamaco, dije, alto ahí, esto es para la historia, Dije, ¿cómo? Dijo, sí. ¿Por qué se llevan? Y iban a reclamarle. Dijo, le tenía que aventar, si llevaban tanta amistad como conocidos o compadres, tomando, ¿y por qué no le aventó? ¿O en la espalda o aquí? Dije, ¿es en serio? Como una ofensa. Sí, es en serio. Dijo, sí, pero aquí la costumbre, la tradición es a viceversa.
Si no lo haces, me haces menos. Sí. ¿Por qué a fulano, a sutana, incluso entre las damas, entre las damas, ellas, oiga, comadre, ¿por qué a la señora fulana y a mí no? Eso yo fui testigo, por eso lo estoy hablando. Y entonces sí, yo indago, pregunto, oiga, dijo, sí, es que aquí la tradición, si usted no la avienta, porque son muy amigos, así la señora, los señores, compadre, pues lo está haciendo menos, lo está haciendo a un lado, y la avienta, lo está tomando en cuenta. Y fíjese, digo, yo en ese momento, hace 100 años, dije, esto es para la historia, esto se escribe. Caso insólito. No, claro, cómo no. Sí, y en otro lugar, pues así es. Y entonces algunas anécdotas que usted nos tenga de platicar cuando anduvo, pues una que usted recuerde mucho, alguna de algo. Me acuerdo mucho con el matador Mariano Ramos, que llegamos a una corrida, en Tijuana, era un estoque de oro, y había 5 toros muy bonitos, eran del Junco, era la corrida, y había un toro muy feo, y llegamos al sorteo, y llegó el matador Mariano Ramos, y todos, ay, que no me toque ese, que no me toque ese, y Mariano dijo, déjenmelo a mí si no les gusta, téngalo, lléveselo. Y ese toro lo agarró Mariano, y ya los demás toreros sorteamos los otros 5, y el toro de Mariano extraordinario le cortó el rabo al toro ese, y los otros 5 malos. Y Mariano dijo, ya, ese déjenmelo, y ese toro extraordinario le cortó el rabo a Mariano. Sí, hay muchas, era un hombre que sabía muchísimo de toros, mucho, él los veía, analizaba, le gustaba mucho ir a las ganaderías y que le echaran vacas toreadas. Cuando uno va a una ganadería dice, no, salió una vaca toreada y es a sufrir, y al matador Mariano le gustaba torear las vacas toreadas. Perdón, ¿y de dónde nació el del torero charro? Era charro, muy charro completo, muy buen charro. Sí. Del charro era de ahí de la Viga. Sí, bueno. Y era un charro completo, y hacía todo. Un gran hombre, el matador Mariano. Muy bueno para ayudar a la gente, para ayudar a los novilleros. Y un extraordinario torero, extraordinario. No, qué buena anécdota. No, bueno, pues así es lo que hay, ¿verdad? También, aparte de, pues sí, digo, don Ponciano Díaz, ¿verdad? Que era un charro, pues él era de la hacienda de Atenco, él era de padres y todo, caporales y charros y todo, pues él era charro. Y cuando va a España a recibir la alternativa, Ponciano Díaz, se hace acompañar de sus 2 picadores, ¿verdad? El señor Oropesa y Celso González, sus 2 picadores. Se dice en la historia que Celso González, el picador, que era un charro también, dijo, y muy completo, dijo, él era de Tepatitlán, Jalisco, y era charro, pero de los de adeveras. Okay. Dijo, y era picador. Y entonces, bueno, pues ya, digo, la charrería y la fiesta brava aquí en México, pues van de la sí, mano. Muy de la mano. Muy de la mano, sí. Y pues qué bueno, ¿verdad? Y entonces, el Padre Tiempo nos dice que vamos allá a dejarlo por hora para tener motivo para en otra ocasión. Y estamos muy agradable en estas instalaciones aquí del Club Campestre, sí, y ya nos dice el Padre Tiempo que ya nos viene la lluvia. Sí. Ojalá, ¿verdad? Lo que pedimos sí. Muchos. Pues muy agradecido. Al contrario, a ustedes, muchas gracias. Que con tanta amabilidad y siempre su buena voluntad estuvo con nosotros. Y don Jorge, pues muchísimas gracias. Gracias, don Ambrosio, y un honor compartir con el Al contrario, igualmente, muchas gracias. Don Ambrosio, siempre su hospitalidad y su buena dicción que tiene. No, le ponemos corazón, ¿verdad? Está muy bien. Bueno, amable y querido público, hasta la próxima
y Dios mediante estaremos con ustedes.